En las profundidades del archivo histórico de la Universidad de Salamanca, entre documentos amarillentos y manuscritos olvidados, un descubrimiento extraordinario salió a la luz en el invierno de 2023. Un sobrelacrado, marcado solo con las iniciales A.E. y la fecha 15 de marzo de 1955, apenas un mes antes de la muerte de Albert Einstein, contenía una grabación en cinta magnética y anotaciones manuscritas que revelarían el lado más íntimo y espiritual del genio científico más importante del siglo XX. La grabación, realizada en alemán con traducción simultánea al español, presentaba la voz inconfundible de Einstein, pero no hablando de relatividad, física cuántica o cosmología. Sus palabras, cargadas de una vulnerabilidad raramente vista, exploraban territorios que nunca se atrevió a discutir públicamente: la naturaleza del alma, la comunicación con los difuntos y los misterios que existen más allá de la percepción humana común. El contexto histórico de esta confesión secreta se remonta a los últimos años de vida del físico, cuando ya no se preocupaba por su reputación académica o las convenciones sociales. A sus 76 años, Einstein había presenciado las dos grandes guerras mundiales, la creación de la bomba atómica, en parte resultado de sus descubrimientos teóricos, y la muerte de seres queridos que moldearon profundamente su perspectiva sobre la existencia. Su esposa Elsa había fallecido en 1936 en Ceballos, seguida por su hermana Maja en 1951. Estos duelos consecutivos abrieron heridas en su alma que la ciencia no podía curar. Según las anotaciones encontradas junto a la grabación, Einstein comenzó a cuestionar seriamente los límites de la realidad física después de una experiencia que describió como el momento en que la frontera entre lo visible y lo invisible se disolvió ante mis ojos. Era una noche de otoño de 1953, y el físico trabajaba solo en su estudio cuando sintió una presencia familiar. No era una alucinación ni producto del cansancio, era algo que desafiaba toda su comprensión racional del mundo. La voz grabada de Einstein comienza con una vacilación que nunca caracterizó sus presentaciones científicas. Habla de cómo durante décadas construyó su carrera sobre bases matemáticas sólidas y evidencia empírica, pero que en los últimos años de su vida comenzó a percibir que el universo guardaba secretos que trascendían cualquier ecuación. Su primera gran revelación espiritual ocurrió cuando estaba ordenando algunas cartas antiguas de Maja, su hermana fallecida. Mientras leía una correspondencia particularmente emotiva, sintió una presencia cálida que lo envolvió como un abrazo invisible. Einstein describe en la grabación cómo inicialmente intentó racionalizar la experiencia, atribuyéndola al cansancio o la nostalgia. Sin embargo, fenómenos similares comenzaron a repetirse con frecuencia creciente. Objetos que pertenecieron a seres queridos, ya fallecidos, parecían vibrar con una energía sutil. Fotografías antiguas emanaban una sensación de vida que desafiaba cualquier explicación científica convencional. El físico que revolucionó nuestra comprensión del espacio-tiempo comenzó a sospechar que la muerte no era el fin absoluto que siempre había imaginado. El primer indicio concreto de que los difuntos podían, de alguna manera, permanecer conscientes y capaces de comunicación llegó a través de un sueño extraordinariamente vívido. Einstein soñó con su fallecido amigo Michele Besso, con quien había compartido innumerables discusiones sobre física y filosofía. En el sueño, Besso aparecía exactamente como Einstein lo recordaba, pero había una luz diferente en sus ojos, una sabiduría que trascendía cualquier conocimiento terrenal. Besso habló sobre la continuidad de la conciencia más allá de la muerte física,
usando metáforas que conectaban conceptos físicos con realidades espirituales. Cuando Einstein despertó, descubrió anotaciones en su propia caligrafía sobre conceptos que no recordaba haber escrito. Las ecuaciones parecían familiares, pero describían fenómenos que nunca había estudiado formalmente: relaciones entre conciencia y energía, vínculos interdimensionales entre almas conectadas y fórmulas que sugerían la posibilidad de comunicación más allá de los límites físicos tradicionales. Inicialmente, Einstein atribuyó todo al subconsciente trabajando problemas no resueltos, pero la precisión y sofisticación de las anotaciones lo dejaron profundamente intrigado. En los meses siguientes, Einstein comenzó a experimentar con una práctica que llamó contemplación consciente dirigida. Todas las noches, después de terminar sus trabajos científicos, se sentaba en silencio en su sillón favorito y dirigía sus pensamientos a seres queridos que ya habían partido. No era oración en el sentido tradicional. Einstein siempre mantuvo una relación compleja con los conceptos religiosos convencionales, sino una forma de comunicación mental enfocada similar a la concentración que aplicaba para resolver problemas matemáticos complejos. Las primeras semanas no trajeron resultados perceptibles, pero Einstein persistió con la disciplina de un verdadero científico explorando territorio desconocido. Gradualmente, comenzó a percibir sutiles cambios en su percepción durante esos momentos de contemplación: sensaciones de calor inexplicable, fragancias asociadas a personas específicas que ya habían muerto, y una sensación creciente de que sus pensamientos estaban siendo escuchados por presencias invisibles. El descubrimiento más significativo llegó cuando Einstein decidió conversar mentalmente con su padre Hermann Einstein, fallecido en 1902. Durante una de esas sesiones de contemplación dirigida, Einstein comenzó a relatar mentalmente sus éxitos científicos, sus arrepentimientos personales y sus esperanzas para el futuro de la humanidad. Para su sorpresa, comenzó a recibir lo que solo podía describir como respuestas, no en palabras audibles, sino en ideas repentinas, comprensiones intuitivas y sensaciones de aprobación o preocupación que parecían venir de una fuente externa a su propia mente. Einstein describe en la grabación cómo estas experiencias inicialmente lo dejaron profundamente incómodo. Toda su carrera había sido construida sobre el escepticismo científico riguroso, la verificación empírica y la desconfianza de afirmaciones que no pudieran ser matemáticamente demostradas. Sin embargo, las experiencias eran demasiado consistentes como para ser fácilmente descartadas como imaginación o deseos. Decidió aplicar el mismo rigor científico que usaba en sus investigaciones físicas para investigar estos fenómenos espirituales. Einstein comenzó a llevar un diario detallado de sus experiencias de comunicación con los difuntos, documentando patrones, frecuencias, condiciones ambientales y estados emocionales que parecían facilitar o inhibir estas conexiones. Descubrió que períodos de gran estrés emocional o preocupación científica intensa tendían a bloquear estas comunicaciones, mientras que momentos de serenidad, gratitud y amor genuino parecían abrir canales más claros. Un descubrimiento asombroso: la comunicación espiritual de Einstein. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue que la comunicación no dependía de la proximidad física con objetos o lugares asociados a los difuntos. Einstein podía establecer conexiones igualmente claras con su hermana Maja, ya estuviera en Salamanca, en su casa de verano o viajando. Esto le llevó a teorizar que la comunicación espiritual operaba a través de dimensiones que trascendían las limitaciones espaciales descritas por la física convencional. La grabación revela cómo Einstein desarrolló gradualmente lo que él llamó protocolo de comunicación espiritual, una metodología sistemática para establecer contacto con conciencias desencarnadas. El proceso involucraba 3 etapas distintas:
Primero, un período de concentración mental donde vaciaba su mente de preocupaciones cotidianas. Segundo, una fase de invocación amorosa donde dirigía sentimientos genuinos de cariño y respeto a la persona fallecida. Y tercero, un período de escucha receptiva donde permanecía abierto a recibir impresiones, intuiciones o sensaciones que pudieran constituir respuestas. Durante estos experimentos, Einstein descubrió que diferentes personas fallecidas parecían tener estilos de comunicación distintos. Su hermana Maja tendía a comunicarse a través de emociones cálidas y sensaciones de consuelo, mientras que su amigo Michele Besso parecía preferir transmitir ideas complejas a través de intuiciones repentinas o inspiraciones científicas. Su padre Hermann se comunicaba principalmente a través de lo que Einstein describió como presencia estabilizadora, una sensación de apoyo y aprobación paternal que le dejaba con sentimientos de paz y dirección. Una experiencia particularmente significativa ocurrió cuando Einstein intentó comunicarse con Max Planck, el físico alemán que había fallecido en 1947 y que era considerado el padre de la teoría cuántica. Durante una de estas sesiones, Einstein reportó haber recibido intuiciones sobre interpretaciones de la mecánica cuántica que nunca antes había considerado. Las ideas eran demasiado sofisticadas como para ser producto de su imaginación consciente, pero al mismo tiempo se conectaban orgánicamente con su conocimiento físico existente de maneras que sugerían una fuente externa de información. Fue en este punto del descubrimiento espiritual que Einstein comenzó a cuestionar fundamentalmente sus propias resistencias a la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Su famosa declaración "Dios no juega a los dados con el universo" había sido motivada por su creencia en la determinación universal y su resistencia a aceptar elementos aleatorios fundamentales en la naturaleza. Sin embargo, sus experiencias de comunicación espiritual sugirieron la existencia de niveles de realidad donde la causalidad tradicional podría no aplicarse de la misma manera. Para aquellos que siguen estas revelaciones extraordinarias sobre los aspectos más íntimos y espirituales de una de las mentes más grandes de la historia, vale la pena recordar que descubrimientos como documentos perdidos, confesiones secretas y manuscritos ocultos de grandes pensadores, continúan surgiendo regularmente. Suscribirse a este canal garantiza que serás notificado inmediatamente cada vez que nuevos relatos de este tipo salgan a la luz, proporcionando acceso exclusivo a secretos históricos que redefinen nuestra comprensión sobre la naturaleza de la conciencia humana y los misterios que existen más allá de la percepción común. Einstein describe en la grabación cómo estas experiencias modificaron gradualmente su perspectiva sobre la naturaleza de la conciencia y su relación con el cerebro físico. Comenzó a sospechar que la conciencia no era meramente un producto de la actividad neuronal, sino una forma de energía que podía existir independientemente del sustrato material. Esta teoría personal era radicalmente diferente del materialismo científico que dominaba su época y que él mismo había aceptado durante la mayor parte de su carrera. La confirmación más dramática de sus teorías sobre la comunicación espiritual llegó a través de una experiencia que Einstein describió como el momento en que el velo entre los mundos se deshizo completamente. Era marzo de 1955, ya apenas unas semanas antes de su muerte, y Einstein estaba trabajando en su estudio cuando sintió una presencia familiar y poderosa. Esta vez, no era una sensación sutil o una impresión vaga, era una presencia casi tangible que reconoció inmediatamente como su difunta esposa Elsa. Einstein describe cómo Elsa parecía estar de pie junto a su mesa de trabajo, no exactamente visible en el sentido convencional, pero inequívocamente presente. Ella irradiaba una luz suave que no proyectaba sombras y parecía comunicarse directamente con su mente sin usar palabras habladas. El mensaje que ella transmitió fue tanto una advertencia como un consuelo.
Einstein se acercaba a su propia transición a lo que ella llamó la siguiente etapa de la existencia consciente. Durante esta experiencia extraordinaria, Elsa le mostró a Einstein lo que él describió como visiones del proceso de muerte y renacimiento de la conciencia. Vio cómo la muerte física era solo una transición similar a la metamorfosis de una oruga en mariposa, no una destrucción sino una transformación fundamental. La conciencia individual, en lugar de ser extinguida, era liberada de las limitaciones físicas y se expandía a niveles de percepción y comprensión inimaginables durante la vida terrenal. Einstein relata que durante esa visión comprendió que todas las personas que había amado y perdido continuaban existiendo en un estado de conciencia expandida y que habían estado intentando comunicarse con él durante toda su vida. Él simplemente no había sido suficientemente receptivo para percibir esas tentativas de contacto. El descubrimiento más conmovedor fue que cada palabra amorosa dirigida a los difuntos, cada pensamiento cariñoso, cada momento de nostalgia genuina había sido escuchado y apreciado por esas conciencias desencarnadas. La revelación trajo una comprensión profunda sobre la naturaleza interconectada de todas las conciencias. Einstein percibió que la separación entre vivos y muertos era en gran parte una ilusión creada por las limitaciones de la percepción física humana. En realidad, existía una continuidad de conciencia que trascendía la muerte y los vínculos amorosos formados durante la vida física creaban canales permanentes de comunicación que persistían indefinidamente. Einstein describe cómo esta comprensión transformó completamente su perspectiva sobre sus propias pérdidas personales. El dolor de la separación física permanecía real, pero ahora coexistía con una certeza profunda de que sus conexiones con seres queridos nunca habían sido verdaderamente interrumpidas. Elsa, Maja, sus padres, sus amigos fallecidos, todos continuaban formando parte de su vida de maneras que él finalmente aprendió a percibir y valorar. La grabación revela que Einstein pasó sus últimos días practicando activamente la comunicación con el más allá y preparándose conscientemente para su propia transición. Ya no temía la muerte, sino que la veía como una graduación a un nivel superior de existencia. Sus últimas anotaciones manuscritas, encontradas junto a la grabación, describen planes elaborados para intentar comunicarse con colegas vivos después de su propia muerte, usando códigos y señales que solo ellos reconocerían. Durante sus experiencias finales de comunicación con el más allá, Einstein relató haber establecido contacto con figuras históricas que nunca había conocido personalmente en vida. Galileo Galilei, Isaac Newton, e incluso Leonardo da Vinci parecían ser accesibles a través de los mismos protocolos de comunicación que había desarrollado para contactar a personas de su círculo personal. Estas comunicaciones sugerían que la muerte proporcionaba acceso a una especie de biblioteca universal de la conciencia, donde todas las mentes que alguna vez existieron permanecían accesibles. Uno de los descubrimientos más fascinantes fue que estas grandes mentes históricas parecían continuar trabajando en sus campos de interés incluso después de la muerte física. Newton continuaba explorando las leyes fundamentales del universo, pero ahora con una perspectiva expandida que incluía dimensiones espirituales. Galileo persistía en su búsqueda de la verdad científica, pero ahora podía percibir conexiones entre física y metafísica que habían sido inaccesibles durante su vida terrenal. Einstein comenzó a teorizar que la muerte no representaba el fin de la curiosidad intelectual o del crecimiento personal, sino el comienzo de una fase donde estas actividades podían ser perseguidas sin las limitaciones impuestas por el cerebro físico y las necesidades corporales.
El aprendizaje continuaba, pero a escalas y velocidades que trascendían cualquier cosa posible durante la vida física. Sus últimas anotaciones incluyen bocetos de ecuaciones que él afirmaba haber recibido a través de la comunicación con físicos fallecidos. Estas fórmulas describían relaciones entre conciencia, energía e información de maneras que anticipaban desarrollos teóricos que solo serían explorados por la física convencional décadas después. Einstein especuló que muchos descubrimientos científicos podrían en realidad resultar de la comunicación inconsciente con mentes desencarnadas que continuaban investigando y haciendo descubrimientos en niveles más allá de la percepción física. La experiencia transformadora final ocurrió apenas días antes de la muerte de Einstein, durante una sesión particularmente profunda de comunicación con el más allá. Él relató haber sido transportado a lo que describió como una dimensión donde pasado, presente y futuro coexistían simultáneamente. En este estado de conciencia expandida, podía percibir su propia vida desde el nacimiento hasta la muerte inminente, como un único evento coherente dentro de un patrón mucho mayor de existencia. Einstein describió haber visto cómo cada persona que había amado, cada descubrimiento científico que había hecho, cada momento de alegría y tristeza, había contribuido a un tapiz cósmico de experiencia y crecimiento que se extendía mucho más allá de su vida individual. Su perspectiva se expandió para incluir no solo su propia jornada, sino las jornadas interconectadas de todos los seres conscientes que habían existido o existirían. Durante esta visión trascendental, Einstein comprendió que la pregunta sobre si los difuntos nos escuchan cuando hablamos con ellos tenía una respuesta mucho más compleja y bella de que él jamás imaginara. No solo los difuntos nos escuchan, permanecen activamente involucrados en nuestras vidas, ofreciendo guía sutil, inspiración y amor incondicional. La comunicación fluye constantemente en ambas direcciones, limitada solo por nuestra capacidad de percibir e interpretar estos intercambios sutiles. El descubrimiento más profundo fue que el amor verdadero crea vínculos permanentes que trascienden cualquier limitación física o temporal. Cada expresión genuina de cariño dirigida a alguien que ya partió fortalece estos vínculos y facilita una comunicación más clara. Los difuntos no solo nos escuchan, responden constantemente a través de señales sincrónicas, intuiciones repentinas, sueños significativos y esa sensación inexplicable de presencia que a veces sentimos en momentos de necesidad emocional. Einstein concluyó que la muerte física es meramente una transición a un estado de existencia donde la comunicación amorosa no solo continúa, sino que se vuelve más pura y directa. Las limitaciones del lenguaje hablado, de la percepción sensorial e incluso del tiempo lineal son removidas, permitiendo formas de conexión que trascienden cualquier cosa posible durante la vida física. Sus palabras finales en la grabación constituyen un mensaje de esperanza y guía para todos aquellos que luchan con pérdidas personales. Einstein afirma que nunca perdemos verdaderamente a aquellos que amamos, simplemente se mudan a una dimensión diferente de existencia, pero permanecen tan reales y accesibles como siempre lo fueron. La clave para mantener estas conexiones es cultivar amor genuino, permanecer abierto a percibir señales sutiles, y confiar en que la comunicación continúa incluso cuando no podemos percibirla conscientemente. La grabación termina con Einstein expresando gratitud profunda por haber descubierto estas verdades durante sus últimos años de vida. Él describe cómo este conocimiento transformó su perspectiva sobre la muerte, de fuente de miedo a fuente de anticipación. La muerte no representaba el fin de su existencia consciente, sino el comienzo de una aventura mucho mayor donde se reuniría con todos aquellos que había amado y continuaría explorando los misterios del universo con herramientas de percepción infinitamente más poderosas.
Einstein murió el 18 de abril de 1955 pento quereia sonento pre-5 pento 5 un mes después de hacer esta grabación extraordinaria. Según las instrucciones dejadas en sus anotaciones, la grabación debía permanecer sellada hasta que la humanidad estuviera lista para comprender que la ciencia y la espiritualidad son aspectos complementarios de una única realidad mayor. El hecho de que esta grabación finalmente haya salido a la luz sugiere que ese momento puede haber llegado. Las implicaciones de este descubrimiento son profundas y de largo alcance. Si las experiencias de Einstein son ciertas, sugieren que la muerte no es el fin absoluto que nuestra cultura materialista asume que es. En cambio, representa una graduación a un nivel superior de existencia consciente donde el aprendizaje, el crecimiento y especialmente el amor continúan de formas que trascienden nuestras imaginaciones actuales. Para aquellos que llevan el dolor de la pérdida, las revelaciones de Ernesto ofrecen consuelo y esperanza extraordinarias. Cada palabra susurrada a un ser querido fallecido, cada pensamiento amoroso dirigido hacia él, cada momento pasado recordando memorias compartidas, todo esto es recibido, apreciado y respondido por conciencias que continúan viviendo y amando en dimensiones más allá de la percepción física común. El descubrimiento también sugiere que nuestra comprensión científica actual sobre la naturaleza de la conciencia es drásticamente incompleta. Si las experiencias de Ernesto son válidas, entonces la conciencia opera a través de principios que trascienden las leyes físicas conocidas, y nuestra supervivencia después de la muerte física puede ser no solo posible, sino inevitable. Quizás el aspecto más reconfortante de las revelaciones de Ernesto sea su insistencia en que el amor verdadero crea conexiones permanentes que ninguna fuerza en el universo puede romper. La muerte puede cambiar la forma en que nos comunicamos con aquellos a quienes amamos, pero nunca puede eliminar esas conexiones fundamentales. En un universo donde el amor es la fuerza más poderosa y duradera, nunca estamos verdaderamente separados de aquellos que llevamos en nuestros corazones. Esta grabación perdida de Ernesto nos recuerda que incluso las mentes científicas más brillantes pueden ser transformadas por el descubrimiento de que el universo es mucho más misterioso, interconectado y fundamentalmente amoroso de lo que nuestras teorías actuales sugieren. La frontera entre ciencia y espiritualidad puede ser mucho más tenue de lo que imaginamos, y las verdades más profundas sobre la existencia pueden residir no solo en ecuaciones matemáticas, sino también en la sabiduría del corazón humano cuando éste se abre a percibir realidades que trascienden los límites de la percepción física común.